Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad. Paul Clement Yagot. Capítulo 7. Acción directa de la voluntad sobre los demás. 1. Los poderes legendarios del ocultismo. 2. Los intuitivos de la ciencia psíquica en los siglos XVI y XVII. 3. Magnetizadores eminentes. 4. Hechos actuales de transmisión del pensamiento. 5. Poder sugestivo de la mente. 6. Analizando los hechos. 7. El entrenamiento previo. 8. Métodos revelados por otros autores. 9. Síntesis y modo de emplear la telepatía. 1. Los poderes legendarios del ocultismo. La magia es, generalmente, definida así: supuesta realización de prodigios contrarios a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, quien quiera que pueda tomarse el trabajo de repasar las obras de la escuela neocultista moderna, escritas por Gronsky, La Curia, Saint-Yves d'Albedire, Eliphas Levi, Peladan, Stanislao Cuaitia, Encaus y otros, hallará muy bien documentada la aseveración de que los antiguos poseyeron el secreto de un desarrollo psíquico que convertía a su poseedor en un mago con poderoso ascendiente voluntario sobre los demás. La magia era, entre los persas, un ministerio sagrado, cuyos rituales solo se confiaban a los hombres sapientes y discretos, a los que se les confería el nombre de magos. En tal virtud, la palabra magia ha venido desde entonces asociada a la idea de sabiduría y solemnidad. La ciencia oculta solamente se impartía en los discretos ámbitos de los santuarios, rodeada del más estricto secreto, razón por la cual el texto confidencial de operación tendría que desaparecer inevitablemente junto con las civilizaciones antiguas, dejando, no obstante, evidentes huellas. Numerosos hechos citados por los historiadores, filósofos, doctores, poetas, etc., describen tablillas con grabaciones, las figuras murales de los templos, los jeroglíficos en bajorrelieves, los monumentos conservados contra la injuria del tiempo y de las guerras, todos ellos indicios con los que prueban que las prácticas secretas del ocultismo se habían extendido a través de los siglos por el Egipto, la India, Persia, Caldea y Grecia. Todavía en el siglo I de la era cristiana existían dos prosélitos de la ciencia oculta, tal vez los últimos a quienes les llegara íntegramente la sabiduría mágica de los antiguos: Apolonio de Tiana
y Simón el Mago. El primero, célebre por su gran poder, ha tenido como historiador y biógrafo a Filóstrato, quien relata así uno de tantos milagros a los que Apolonio debió su celebridad. Se tenía por muerta una muchacha casadera. Su prometido iba siguiendo el féretro, gimiendo desesperadamente. Como suele suceder cuando la tragedia corta un himeneo, y el pueblo de Roma lloraba a la joven que pertenecía a una familia consular, Apolonio, al observar tan unánime aflicción, ordenó: «Bajen ese ataúd. Yo me encargo de hacer cesar nuestro dolor», y enseguida preguntó el nombre de la joven. Los concurrentes supusieron que Apolonio iría a pronunciar una oración fúnebre, como se acostumbra en los funerales, a fin de producir mayor consternación. Pero Apolonio se limitó a tocar a la muchacha, musitando algunas palabras, y al momento pareció despertar a la joven de un sueño profundo, a la que todos creían muerta. Se incorporó lanzando un grito y corrió hasta la casa de sus padres, igualmente que Alcestes, vuelta a la vida por Hércules. Del libro Apolonio de Tiana, su vida y sus viajes, página 184 de la edición francesa traducida por Chassaing. Simón el Mago, según escribimos en unión con Héctor d'Urville en la historia razonada del magnetismo, era un sectario judío, fundador de la filosofía agnóstica, quien adquirió también una extensa fama al realizar, como Jesucristo y sus apóstoles, frecuentes milagros y curaciones. Aunque, no obstante su poder grande, Simón el Mago dio a saber que consideraba el poder de los apóstoles muy superior al suyo, toda vez que pretendió comprar a San Pedro el don de hacer milagros, de donde proviene el nombre que se ha dado de simonía al comercio de las cosas sagradas. A Simón el Mago le fue levantada una estatua que tiene la inscripción Simoni Deo. Las imploraciones, invocaciones, anatemas, depreciaciones, maldiciones o bendiciones que los antiguos proferían con esa fogosidad que conmovía profundamente, a falta de la sabiduría auténtica que era privilegio de los iniciados, aparecen como otros medios diversos, muy primitivos, de hacer funcionar las fuerzas interiores impulsadas por la voluntad. La opinión anterior ha sido compartida por muchos de los grandes pensadores de todos los tiempos. Un alma, dice Goethe, con su sola proximidad puede ejercer influencia sobre otra alma. En nosotros moran unas especies de fuerzas eléctricas y magnéticas, parecidas al imán. Tan pronto estemos en contacto con cuerpos afines u opuestos, se produce una corriente de atracción o repudio. 2. Los intuitivos de la ciencia psíquica en los siglos XVI y XVII. Desde los comienzos de la era cristiana, se dan por perdidas irremisiblemente las fórmulas clave del poder de la voluntad, tal y como las ejecutaban los antiguos. A pesar de ello, de vez en cuando han surgido espíritus combativos que han podido constatar la realidad de la acción ejercida por el hombre sobre sus semejantes, incluso a distancia. Afirma Marsilio Ficino que el espíritu estrujado por violentos deseos puede ejercer influencia no solo sobre su propio organismo físico, sino también sobre el de otra persona cercana a él, sobre todo si se trata de una naturaleza pasiva y débil. Sostiene Pampanancio una teoría semejante. El alma actúa alterando los cuerpos mediante irradiaciones de fluido que tienen la cualidad de operar desde lejos, las cuales no ejercen igual influencia sobre todos los individuos, o en otras palabras, mientras en unos hombres está sumamente desarrollado el poder de influir sobre sus semejantes, en otros esa facultad está ausente por completo. El alma extiende su dominio por medio de la emisión de ciertos vapores, sumamente sutiles, que hace llegar a otros seres. Agripa, cuyo prestigio de mago fue inmenso, escribió: «Las pasiones del alma, que en su violencia se unen a la fantasía,
pueden modificar no solo su propio organismo, sino al mismo tiempo difundir su poder sobre el del otro cuerpo, produciendo de esta manera efectos asombrosos en los elementos y las cosas. No hay por qué extrañarse de que el alma de un individuo logre operar sobre el alma y el cuerpo de otro ser. En nuestra obra ya mencionada, Historia razonada del magnetismo, puede hallar el lector que desee completar el estudio de esta materia una recopilación de hechos y teorías similares a los que preceden. 3. Magnetizadores eminentes. A partir de Paracelso, que lograba curar a distancia, hasta Dupotet, quien escribió un auténtico curso de influencia psíquica aplicable a distancia, titulado La magia revelada, todos los magnetistas han reconocido y confirmado la acción que emana de la voluntad. Mesmer lograba provocar crisis en los diversos sujetos sobre los cuales operaba mientras estaba oculto en una pieza adyacente, enviando su influencia a través del muro. Camilo Flammarion refiere en su notable obra titulada Le mort et son mystère, La muerte y sus misterios, citando al doctor Mesmer que éste, cuando visitó la corte húngara, fue comprometido por el sabio Seifert a que repitiese aquel experimento, el cual, con gran sorpresa del sabio húngaro, realizó Mesmer con éxito de maravilla. De Puysegur logra sugestionar con la mente a sus sonámbulos y desglosa con cuidado en sus lecciones el magnetismo propio del cuerpo humano, de la acción psíquica inherente a la voluntad. Dupotet, mencionado antes, realiza curaciones a distancia. Finalmente, D'Urville, con bastante más experiencia en lo que toca al poder de la voluntad a distancia que todos los nombrados, afirma enérgicamente, coincidiendo con teósofos y ocultistas, que los pensamientos se salen de su fuente emisora y van a ejercer influencia sobre la persona a la que se han dirigido. 4. Hechos actuales de transmisión del pensamiento. Hemos incluido una gran cantidad de tales hechos en nuestro método científico de magnetismo, hipnotismo y sugestión. Son tan numerosos los ejemplos de estos fenómenos que ya casi no hay quien se atreva a ponerlos en duda. Diariamente llegan a sumarse nuevos comprobantes al gran cúmulo de los ya realizados. Camilo Flammarion, quien tiene bien ganado el honor de haber sido el primer docto que llevó a cabo una investigación metódica de esta ciencia, por lo menos en Francia, proporciona en su obra citada con anterioridad nuevos elementos para la aplicación de la telepatía. En las siguientes líneas insertamos dos extractos con observaciones reveladas por Flammarion, a fin de que las aprovechen todos aquellos lectores que aún no han entrado de lleno en la materia. En primer lugar, va una relación escrita por el Dr. Poisson de Pausavant. 1. Hace 2 meses, encontrándome en Belfort, de pronto me puse a pensar con especial intensidad en uno de mis compañeros del Jura, individuo en el que comúnmente solo suelo pensar una vez al año. A los pocos momentos me encontraba frente a él en un crucero, y como quiera que él viajaba en bicicleta por una de las calles afluentes al cruce, no era nada posible que yo hubiera podido vislumbrarlo a distancia. 2. Debido a mi profesión de médico, estoy permanentemente expuesto a salir durante la noche para acudir a la casa de algún enfermo. A mi casa suelen llegar a buscarme muchos pacientes. Cuando alguno se aproxima para llamar a mi puerta, me despierto al momento, aun cuando la persona que viene se encuentre todavía a unos 20 metros antes de llegar al zaguán. De antemano sé que llamará, lo cual he podido comprobar no una vez, sino en centenares de casos que he atendido durante 12 años. En segundo lugar, un caso de transmisión del pensamiento, esta vez en sueños. El día 9 de enero de 1909 partí hacia Montiers,
a fin de visitar a mis padres, a quienes había dejado disfrutando de buena salud. Transcurridos algunos días, tuve noticias de ellos. Continuaban bien. Durante la noche del 30 al 31 de enero del mismo año, soñé que arribaba a casa de mis padres. En la sala veía muchas personas inclinadas sobre un lecho adaptado recientemente. Me abrí paso entre las gentes que rodeaban el lecho, viendo en este a mi padre, sin vida, tendido sobre un colchón colocado en un catre de armar. Al día siguiente, me llegó la noticia de que la víspera, después de un súbito malestar, mi padre había fallecido a las 11:30, coincidiendo esa hora con aquella en la que tuve que sufrir tan funesta pesadilla. Se le había tendido en un lecho improvisado, igual al que yo vi en sueños, colocándolo en la sala de la casa, en igual forma como me lo representé al soñarlo. Reafirmamos que se han acumulado millones de hechos análogos que demuestran evidentemente que, algunas veces, sin deliberada intención, el pensamiento de una persona se transmite a la de otra, acaparándole su atención. 5. Poder sugestivo de la mente. Los antecesores de la ciencia hipnótica actual no parecen haber ensayado mucho la posibilidad de imponer por sugestiones por el exclusivo medio de su pensamiento. El profesor Richet, el primero de los que sabemos, inició el procedimiento de adormecer desde lejos a algunos enfermos bajo su cuidado en el hospital, habiendo logrado magníficos resultados. Posteriormente, el Dr. Ocharowicz, de la Universidad de Lemberg, realizó una serie de experimentos e indagaciones con respecto al poder sugestivo de la mente. Ya hemos reproducido en nuestro método científico moderno de magnetismo, hipnotismo y sugestión, siguiendo al precitado doctor, la exposición de los experimentos llamados del Havre, que son de una veracidad concluyente. Observen a continuación el pormenor de varias de las experiencias efectuadas por el Dr. Ocharowicz. Situado a varios metros de distancia de quienes le sirven de médiums y aparentemente dedicado a escribir, da una serie de órdenes cuyos resultados son los siguientes. Primero, elevar la mano derecha. El doctor dirige su mirada hacia el médium por entre los dedos de su mano izquierda, apoyada en su frente. Primer minuto, ninguna acción. Segundo minuto, ligero movimiento en la mano derecha. Tercer minuto, mayor movimiento en la mano. El médium frunce el ceño y levanta la mano. Segundo, que se incorpore el médium y llegue hasta mí. El doctor conduce al médium a su asiento sin pronunciar palabra. El médium se mueve, lentamente se levanta y con cierto titubeo extiende su mano y llega hasta él. Tercero, que la médium, una dama, se quite una pulsera de su brazo izquierdo y me la traiga. Ninguna acción. La médium extiende su mano izquierda, se incorpora y camina hacia alguna espectadora, después se dirige al piano. El doctor le toma su brazo derecho, empujándolo un poco hacia su brazo izquierdo, al tiempo que concentra su mente en la orden transmitida. Finalmente, la médium se quita la pulsera, se detiene un instante, como dudando, y se la entrega al doctor. Cuarto, que se ponga ella de pie, que acerque su silla a la mesa donde está el doctor y que se siente al lado de éste. La médium arruga el ceño, se levanta y da unos pasos hacia el doctor, diciendo: «Aún tengo que hacer otra cosa más». Busca algo en su derredor, mueve un banquillo y cambia de lugar una taza de té. Se vuelve, coge su silla, arrimándola a la mesa, se sonríe satisfecha y se deja caer en la silla, demostrando cansancio.
Igualmente que en los experimentos de transmisión espontánea del pensamiento, abunda la comprobación relativa a la sugestión mental, y para reunir los casos más interesantes se necesitarían 10 tomos como el presente. No se suponga que hemos seleccionado aquí los más importantes, porque han sido tomados al azar, entre el enorme cúmulo de casos comprobados, no por los profesionales de esta ciencia, sino por investigadores aficionados, se distingue el siguiente, tal como lo da a conocer Flammarion, tomado de su colega M. Small. El día 9 de julio de 1887, en medio de un calor sofocante y bochornoso, intentaba yo dormir mi siesta en una hamaca que coloqué en el comedor de mi casa, después de leer un folleto de Edmundo Gurney. Serían las 3 de la tarde, y cerca de mí reposaba mi consorte en un sillón, durmiendo plácidamente. Al verla en ese estado, se me ocurrió la idea de ordenarle mentalmente que se despertara. La miré pues con fijeza, y concentré mi voluntad en una orden apremiante, gritándole con el pensamiento: «¡Despierta! Te ordeno que despiertes». Pasaron 3 o 4 minutos sin que hubiera yo logrado el menor efecto, pues mi esposa seguía durmiendo profundamente, con lo que me disponía a abandonar el experimento, diciéndome que hubiese sido para mí una gran sorpresa el haber logrado un resultado positivo. Sin embargo, después de algunos minutos repetí la orden, con un resultado igual al anterior. Reanudé entonces la lectura del folleto, olvidando mis intentos infructuosos. Al cabo de unos 10 minutos se despertó de pronto mi esposa frotándose los ojos, y al mirarme con aire de extrañeza y con cierto disgusto, me dijo: «¿Para qué me quieres? ¿Por qué me despiertas?» «Yo nada te he dicho». «Ya creo que sí, has estado forzándome a que despierte». «Te equivocas, querida, yo no he pronunciado palabra». «¿Lo habré soñado entonces?», dijo titubeando, y agregó: «Toma, pues así fue, ahora que me acuerdo, lo estaba soñando». «Cuéntame, ¿qué es lo que soñaste? Puede ser algo interesante», le aseguré sonriendo. «Ha sido un sueño en extremo inquietante», contestó mi esposa. «Estaba yo en el Round Point, en medio de un ventarrón y con un tiempo inclemente. De pronto avisoré una silueta humana sin precisar su sexo, cubierta por un sudario blanco, que resbalaba por la pendiente, haciendo estériles esfuerzos por detenerse. Yo pretendí acudir en su auxilio, pero me lo impidió una influencia, al principio inexplicable para mí, la cual finalmente pude precisar. Eras tú que estabas obstinado en desvanecer todo el panorama de mi sueño. «¡Ea, despierta!», me gritabas ententóreamente, aunque yo me oponía con la seguridad de poder resistir victoriosamente a tu mandato del despertar que me ordenabas. No obstante, cuando desperté, aún resonaban en mis tímpanos tu enérgico mandato: «¡Despierta!». No salía de su sorpresa mi esposa al asegurarle que yo, realmente, le había ordenado con el pensamiento que se despertase. Ella no había visto el libro que estaba yo leyendo y nunca ha sentido interés por los problemas psíquicos. Tampoco ha sido hipnotizada por nadie, ni siquiera por mí. Con fecha 9 de enero de 1886. En un proceso verbal cuya acta aparece suscrita por el Dr. A. Liebelt y por Stanislas de Guaita, famoso autor de La clave de la magia negra, queda certificada la autenticidad de los éxitos obtenidos en diferentes sugestiones inspiradas mentalmente por uno u otro de los firmantes mencionados, a un sujeto al que se le provocó el sueño sonambúlico. Por ejemplo, Guaita, habiéndose comunicado mentalmente con el sujeto, le preguntó: «¿Volveremos la semana próxima?», y éste le contestó: «Quizás».
Entonces, Guaita ordenó al sujeto que le precisase a qué pregunta había contestado, y éste le dijo: «Usted me preguntó si usted volvería la semana próxima». La pequeña confusión a que dio lugar el sentido de la pregunta demuestra que el sujeto la interpretó de un modo unilateral. 6. Analizando los hechos. De todo lo que llevamos dado a conocer, se deduce claramente que el pensamiento del individuo puede llegar hasta el de sus semejantes e influirlo en determinado sentido. En buena práctica, todo el problema se concreta a decidir si procede generalizar esta ley y extraer de la misma una conclusión que pueda aplicarse al logro de nuestros propósitos, y particularmente poder ejercer con deliberada intención la influencia a distancia sobre un tercero. En todos los casos de transmisión del pensamiento o de sugestión mental, se puede observar que aparecen regularmente uno u otro de los elementos siguientes, ya sea procedente del individuo que transmite la acción mental, un estado de ánimo singularmente vibratorio, repentino, enérgico y concentrado, emoción ocasionada por un accidente, por la proximidad de la muerte, por un esfuerzo espontáneo del operador, etc. O bien, una momentánea receptividad extraordinaria de la persona influenciada a distancia por el pensamiento de otra persona, mediante el sueño natural o el hipnótico. Observamos, pues, que las revelaciones de la llamada conciencia oculta no discrepan entre sí, puesto que confirman que todos nuestros estados espirituales, nuestros pensamientos, ideas y voliciones, al ser emitidos por nosotros, salen a repercutir en las mentalidades elegidas y ratifican los hallazgos de los modernos, que han revelado que los fenómenos exteriores son capaces de hacer evidente la influencia psíquica a distancia. Por el hecho de que no podemos notar la influencia invisible de todas aquellas mentes que nos dirigen su pensamiento, no se puede asegurar que seamos inafectables, particularmente por efecto de una inducción tenaz. Igualmente, del hecho de que la fuerza psíquica de una mente débil o de escasa voluntad, constante o decidida, no pueda dominar a otra firmemente decidida a proceder por causas imperativas según su propia autonomía, indica que el fenómeno telepático no encontró los elementos apropiados para su realización integral. La receptividad, que se debe muy particularmente a la simpatía, al cariño y a la comunión de ideas, logra hermanar en tal forma a dos mentalidades que, sin gran esfuerzo por parte de una hacia la otra, suele producirse en una de ellas un efecto espontáneo por las vibraciones que ha captado. En sentido inverso, así como dos individuos que hablaran en idiomas diferentes no podrían entenderse, dos mentalidades que manifiestan diferencias notables de origen emiten pensamientos completamente distintos, que imposibilitan a sus respectivas vibraciones mentales llegar a la intercomunicación. Del simple hecho de comunicarse, hay que diferenciar la influencia irresistible, el poderoso ascendiente que ejerce la voluntad de ciertas personas sobre otras mentes que no tienen la misma fuerza psíquica. En este caso, no es ya la comparación de dos corrientes mentales, sino la superioridad de la fuerza volitiva de los que pueden dominar sobre la de los que son dominados. Todo el entrenamiento recomendado en los libros de magia propende a formar esa superioridad, sujetándose a reglas precisas, o sea, adiestrar al practicante a querer con fuerza, claridad y amplitud. Un carácter imperioso, dominador y apasionado emite pensamientos que actúan con fuerza, hemos escrito en otra de nuestras anteriores obras.
Principios sólidos, deliberaciones autónomas y fuerte determinación hacen al individuo inafectable a la influencia mental de los demás. 7. El entrenamiento previo. Si se desea dedicarse a experimentos de telepsiquia o de ejercitar la propia influencia sobre algún individuo, conviene repasar nuestro método científico moderno de magnetismo, hipnotismo y sugestión, que contiene una serie de ejercicios escalonados especialmente reunidos con miras a lograr el éxito de dichos fenómenos. Por lo que respecta al poder aplicar en la vida cotidiana la influencia directa de la voluntad sobre otras personas, la mejor manera de prepararse cada individuo es dedicándose a las prácticas recomendadas en el capítulo anterior, las cuales, independientemente de los resultados inherentes a cada una de ellas, van creando paulatinamente el hábito de pensar y de desear con toda claridad, con persistencia y energía. Este cultivo especial de la voluntad fortalece el invisible magnetismo psíquico del individuo, confiriéndole una especie de influencia general sin que sea necesario hacer ningún esfuerzo extraordinario para ello. Antes de intentar ejercer la influencia psíquica sobre otra persona, es preciso haber conquistado una extensa y completa cultura sobre esa ciencia, pues de no ser así, equivaldría a desperdiciar las propias fuerzas mentales en perjuicio de sí mismo. Y así es, porque el extremado desgaste que tal intento origina causaría la dispersión consecuente, dejando al individuo escasamente dotado para poder operar su fuerza psíquica tanto en otros casos como para eludir las influencias extrañas, ya sea con un propósito netamente recreativo, como un deseo científico de comprobar la efectividad de la acción de la voluntad a distancia. Cualquier persona puede, por lo menos, ensayar algunos de los experimentos que ofrecemos a continuación y que no presentan inconveniencia alguna ni para el que ensaya ni para la persona distante. 1. Una persona ausente a la que el lector ha escrito una carta no la ha contestado. Siente el impulso momentáneo de volver a escribirle. Absténgase. En vez de enviarle una segunda carta, sugiérale mentalmente que conteste a su carta. A fin de lograr esta sugestión a distancia, es necesario adoptar una posición cómoda e imaginarse estar viendo a aquella persona en actitud de ponerse a escribir. Como no es fácil que en pocos segundos se configure la imagen mental, es indispensable que el lector repita sus intentos para provocar la atención de su lejano corresponsal, enviándole mentalmente esa ideación, lo cual se irá facilitando conforme se vayan realizando algunas tentativas. Entre 10 y 15 minutos de esta objetivación son suficientes para lograr un buen resultado. 2. Cuando veas venir por la calle a alguna persona que se cruzará contigo, sugiérele que pase por el lado que desees. Igualmente que en el ejemplo anterior, no bastará forjar mentalmente ese deseo, sino que debes representarte a la persona que se aproxima como impelida de modo irresistible a pasar por el lado que has elegido. Situado en un balcón o ventana, mira con insistencia a una persona que vaya por la calle, siguiéndola con la vista en su trayectoria y forjándote imperativamente el deseo de que esa persona, cuando esté más cerca, levante la cabeza para mirarte. Este experimento puede realizarse aún permaneciendo cerrada la ventana y sin dejarse ver desde la calle. 3. El experimento que se practique a la inversa es también un buen ejercicio, pero evitando levantar la cabeza y procurando no llamar la atención mediante movimientos que acusen el propósito. 4.
Al viajar en algún vehículo público, simulando aplicar toda tu atención a la lectura de algún periódico o revista, concentra tu fuerza mental hacia cualquiera de los pasajeros que vayan cerca o lejos de ti, ordenándole que te mire, o cuando menos, que voltee la cabeza hacia donde te encuentras. Para convencerte de que la casualidad no impera en los movimientos del sujeto, repite varias veces el intento hasta ver que éste obedece realmente tus órdenes mentales. Si te encuentras con algún individuo al que puedes influir fácilmente, cambia el experimento. Si él mismo lleva en la mano algún objeto, fórjale en la mente el movimiento que debería hacer la mano para dejar caer el objeto, y repitiendo con paciencia y calma esta ideación, no hay duda de que verás al fin que se realiza. 5. Cuando notes que alguna persona que conversa contigo interrumpe su charla para recordar alguna palabra o frase, proponle tú una, adecuada naturalmente, pero sin complementar la imagen mental de su representación, sino más bien recordando sus semejanzas. Cuando este experimento es repetido en el curso de una entrevista, cátedra o conferencia, da resultados excelentes. Sobre este particular, recordemos que sucede con frecuencia que, en cuanto alguno de nuestros allegados nos sugiere alguna idea, notamos con sorpresa que su pensamiento ha coincidido con el nuestro, sorpresa que damos a conocer diciéndole: exactamente pensaba yo eso mismo que acabas de proponerme. 6. Cuando nos toque asistir a un enfermo en su lecho, de cuya gravedad podamos darnos cuenta con más o menos exactitud, concentremos nuestro pensamiento porfiadamente en la idea de que mejorará, recurriendo para ello a toda la conmiseración que su estado nos inspire. Formulemos deseos impregnados de alivio, de bienestar, de serenidad, de la idea fervorosa de una aminoración gradual de la enfermedad que aqueja al paciente, en la seguridad de que éste aprovechará la influencia de tan benéfica intención mental, que a veces llega a ser de importancia. Podríamos recomendar muchos más ejercicios de esta naturaleza, pero confiamos en que el lector aplicará su propio ingenio en encontrar otros. 8. Métodos revelados por otros autores. Las reglas que se refieren al cultivo de la voluntad son, con pocas diferencias, las mismas en las diversas obras o tratados que han salido a la luz respecto de esta materia. Los métodos revelados para poder enviar nuestra influencia mental sobre otras personas difieren, en cambio, según los autores. D'Urville opina que si al practicante se adiestra en actitudes serenas, bondadosas, optimistas y enérgicas, logra atraer en su favor a las individualidades que puedan serle benéficas, simultáneamente con el repudio de aquellas que le serán perjudiciales. Recomienda este autor que toda persona debe dedicarse exclusivamente al desarrollo de su fuerza mental, así como en dirigirla por una acertada orientación, sin propósito de utilizarla para imponer su influencia sobre otras personas. En resumen, al conquistar cierto grado de cultura, irradiamos una acción atractiva sobre las demás personas que nos rodean, aunque sin especial intención de nuestra parte para dominar a ninguna de ellas, dice dicho autor. Turnbull preconiza ante todo lo que él llama la fotografía mental, consistente en escribir los deseos en un papel y mirarlo escrito durante un largo rato. Por ejemplo, esperas que un señor X conteste a una carta tuya. Pues bien, para intentar que nazcan en su mente pensamientos favorables a tu propósito, toma una hoja grande de papel y escribe: quiero que el señor X
opine de acuerdo conmigo respecto a tal o cual asunto. Colocada la hoja escrita frente a ti, te entregarás a la repetida lectura del sentido que encierran las palabras escritas. Afirma el citado autor que el principio de transformación de las fuerzas, del cual hemos tratado ya, se utiliza con éxito en la sugestión a distancia. De esta manera, después de haber contraído los músculos y de haberlos distendido, expresa mentalmente tu propósito o firme deseo de ver convertida la fuerza expresión física en fuerza expresión mental, proyectándola hacia la persona a la que quieres convencer. Para reforzar la concentración mental, la Montessag recomienda fijar la mirada en el centro de una redoma llena de agua. Igual práctica describe Filatré, empleando un globo de cristal. Esas prácticas tienen sus resultados y entre el cúmulo de personas que nos han dicho haber utilizado una u otra, han sido mayoría los que han logrado algún éxito. No obstante, a nuestro modo de pensar, ambas prácticas son susceptibles de perfecciones. Para la reunión total de lo que interesa al lector, la meditación que precede al día, según hemos recomendado en un anterior capítulo, y en la cual se recuerda la filiación, respectivamente, de las diferentes personas con las que convivimos en la existencia, proporciona un sistema excelente para poder ejercer sobre ellas una influencia gradual. Confiamos haber demostrado que la claridad de las voliciones, la constancia con que hay que sostenerlas y la fuerza del deseo que las impulsa son los requisitos indispensables para su eficacia, aunque la más importante de estas tres cualidades es, sin duda alguna, la constancia. Asimismo, reiterando diariamente la aseveración de lo que desea, se llega paulatinamente a dirigir, en determinada proporción, la actitud que deben asumir hacia nosotros aquellas personas a las que les hemos dedicado nuestros pensamientos. Durante nuestras meditaciones de carácter general, si nos dedicamos a precisar con toda claridad y pormenores los propósitos que nos animan, irradiamos vibraciones que van a ejercer su cometido sobre aquellas personas que por cualquier motivo se conectan con nuestros planes. De una manera más extensa, si nos adiestramos en las prácticas anímicas, tocante a las cuales nos hemos ocupado extensamente en la parte primera de este tomo, como son seguridad en nuestra propia capacidad, propósito firme de vencer, autodominio, actividad, paciencia, podremos ejercer permanentemente influencia en forma benéfica sobre nuestros semejantes. 9. Síntesis y modo de emplear la telepatía. Acción de la mente a distancia. Los estados de ánimo vehementes y los pensamientos animosos, reiterados y espontáneos, ejercen invisible influencia a distancias diversas sobre las personas a quienes se dedican dichos pensamientos. Esta verdad ha sido comprobada por un número definido de sabios en todas las etapas de la historia y en todas las naciones del orbe. En la actualidad es materia de estudio por parte de los más eminentes científicos, tales como Edison, Crookes, Rickett, Boirac, Flammarion, Maxwell y algunos otros de quienes han sido publicadas obras que tratan esta materia. A modo de una telegrafía psíquica, como suele ocurrir en la mayoría de los descubrimientos, ha superado notoriamente la ciencia libre a la ciencia oficial en materia de telepatía. Una obra publicada recientemente estudia dicha materia con rigurosa precisión. Estos presentes renglones se proponen ofrecer algunas sencillas indicaciones muy prácticas de influencia a distancia a quienes no deseen consagrarse a un estudio concienzudo de las ciencias psíquicas. La actividad mental, espontánea o reflexiva,
emite una especie de energía a la que se denomina fuerza psíquica, que mediante una corriente de movimientos ondulatorios, similares a los de las ondas hertzianas, transmite la ideación exacta de nuestro pensamiento al exterior de nuestras mentes, la cual llega y circula en derredor de la persona a quien la dirigimos, coadyuvando a promover en ella pensamientos afines a los nuestros. Si deseamos, por ejemplo, que la persona X nos escriba, nuestro deseo va acompañado de una emisión de energía psíquica que se prolonga hasta encontrar a X y promover, en su contenido cerebral, vibraciones que su mente recogerá bajo la idea de una inclinación a escribirnos. Puede suceder que en el momento en que X reciba nuestras vibraciones, se encuentre preocupado por algún problema. Entonces, quizá no atienda a nuestra sugestión, pero si la repetimos con energía, amplitud y persistencia, se le impondrá ciertamente. Para poder influir sobre una persona distante y sugerirle deseos, emociones, ideas, sensaciones, etc., no es suficiente tener de ello una vaga impresión, ni con enviarle pensamientos vacilantes y desordenados, porque las vibraciones mentales serían muy inconsistentes y dispersas para poder actuar. Es necesario desarrollar un esfuerzo encaminado a concentrar la energía mental sobre lo que se está deseando y durante el tiempo que se estime preciso. Además, es indispensable poseer una reserva de energía nerviosa que sea lo bastante proporcionada para poder sostener con firmeza y permanencia las ideaciones mentales puestas en acción. Desperdicios estériles. Una gran mayoría de los seres somos propensos a dilapidar nuestras energías psíquicas ocupando nuestro pensamiento en un cúmulo de cosas diferentes. Hasta cuando solamente pensamos en una sola cosa, nos sentimos obligados a buscarle todas sus facetas. De ahí la causa por la que lamentamos que nuestra fuerza volitiva no produzca los efectos esperados. Además, desperdiciamos estérilmente la energía nerviosa en demérito del potencial de nuestra voluntad. Enseguida trataremos sobre la manera de obtener las siguientes cosas. Primero, acumular dicha energía. Segundo, emplearla útil y eficientemente. Abundancia de la fuerza nerviosa. La fuerza nerviosa es producida por el conjunto vital de la sangre. Por lo tanto, si el lector quiere proyectar su influencia a distancia, necesita, principalmente, regirse por lo que recomienda el capítulo 2 de este volumen, a fin de incrementar su potencia vital mediante el enriquecimiento de la sangre, una selección alimenticia, una respiración completa y la buena circulación sanguínea son las tres columnas de la potencia mental. Si las tres funciones mencionadas se realizan con perfección, el organismo producirá abundancia de fuerza nerviosa y la proyección del pensamiento podrá ser sostenida con facilidad y energía. Eliminación de los desgastes inútiles. La expansividad, en sus diversos grados, ocasiona desgastes de fuerza nerviosa. Por lo tanto, lector, procura refrenar tus manifestaciones expansivas, concentrándote en ti mismo. No te dejes llevar por el deseo de hacer confidencias, ni de revelar a los demás tus estados de ánimo, tus angustias o tus placeres. Aunque todo esto pudiera parecerte lógico y placentero, porque, al satisfacer este impulso, desperdicias, sin utilidad alguna, la energía que es indispensable para lograr imponer tu influencia. No conduzcas tu atención a subterfugios baladíes, nulos o mezquinos, aunque te produzcan agrado. Cuantas veces consigas negarte a la expansividad, otras tantas agregarás nueva corriente de energía nerviosa a tus reservas. Nunca acompañes tus palabras o tus actos con la menor violencia irreflexiva, ni reacciones por lo que te digan.
Muéstrate insensible y no des a conocer tu estado de ánimo. No emitas palabras o frases que tengan por objeto promover simpatías, elogios, sorpresa o conformidad. Cuantas veces puedas contener el impulso que te llevaría a hablar sin provecho para nadie, lograrás retener en ti una suma de energía nerviosa que de lo contrario desperdiciarías estérilmente. En menos de una semana de haber puesto en práctica estas recomendaciones, podrás experimentar, lector, la impresión íntima de que hay en ti una reserva de fuerza. El funcionamiento de tu cerebro será de una regularidad asombrosa, tus ideas serán nítidas, eficiente tu memoria, etc. Los deseos son impulsos. Todo deseo cuyo cumplimiento resulta estéril o perjudicial, o sea, 90 de cada 100, debería ser eliminado o no satisfecho, porque el satisfacerlo implica una merma en la fuerza nerviosa. ¿Cómo influir sobre un individuo presente? Mientras le hablas, piensa con porfía en lo que deseas inculcarle, lo cual se facilitará siguiendo todo lo que hemos recomendado respecto a la producción potencial y acumulación de energía nerviosa. Que tus palabras concuerden con el pensamiento. Trata de formar en objetivo mental aquello que deseas lograr del individuo a quien experimentas. Pongamos por caso, si le dices, desearía que viniera usted mañana a tal o cual hora. Imagínate llegando el momento del siguiente día en el que acudirá aquella persona saludándole sonriente al darle la mano en la forma como acostumbra hacerlo. Si le dices, para tal fecha estaré en tal o cual sitio, y si tu deseo es que esa persona acuda también al sitio que le indicas, fórmate mentalmente el lugar elegido, viéndola llegar y saludarte, hablar, etc. De esta manera se crean las vibraciones necesarias para que hagan surgir en la mente del sujeto a quien experimentas una imagen igual a la que has imaginado. Lo cual quiere decir que, al inspirar una imagen mental, siempre debes imaginarte al sujeto haciendo lo que tú le has influido que haga y además contento de hacerlo. En el transcurso de la vida cotidiana, debes acostumbrarte a apoyar tus frases con sugerencias mentales, deseando con energía que se tome en cuenta lo que digas. Si te propones influir sobre un individuo que esté presente, sin necesidad de hablarle, formula en tu mente a ese individuo pensando en lo que tú le sugieres y dando cauce a aquellos deseos que te has propuesto hacerle sentir, poniéndolos en acción. ¿Cómo poder influir a distancia? Rectificando nuestra decisión de no vulgarizar los procedimientos exactos para poder influir a distancia, vamos a explicarlos sin omitir detalle. Es mejor que sean conocidos aunque den margen a cualquier exceso, teniendo en cuenta que esta ciencia aportará al espíritu humano un gran desarrollo, del que se encuentra actualmente muy necesitado, tanto más en esta época en que predominan los materialismos. Nuestro sistema reemplaza los procedimientos sutiles por otros materiales y además obliga al practicante a ejercer una especie de autoinspección, a desear con energía y a reflexionar. Para que logres transmitir tus pensamientos y lleguen con suficiente poder para influir en la mente del sujeto elegido, se necesitan 4 requisitos. Primero, diafanidad. Debes mirar con nítida claridad y precisión aquello que desees a través de una imagen exacta y bien definida. Segundo, atención concentrada. Debes concentrar toda tu atención en la imagen forjada, la cual debe permanecer, a su vez, sostenida fijamente en tu espíritu. Tercero, duración. No es suficiente el fijar la imagen mental por espacio de varios segundos.
hay que sostenerla durante 15, 30, 45 o 60 minutos seguidos, a más si fuere necesario, repitiendo la operación día con día hasta lograr el resultado íntegro y satisfactorio. Cuarto, concentración voluntaria. Al entregarse el practicante a la concentración, debe mantener viva la intención e imperativa la voluntad de lograr que determinada persona haga precisamente lo que uno desea. Cumpliendo con los 4 requisitos enumerados, el procedimiento que debe seguirse con toda fidelidad es el siguiente. Primer tiempo. Siéntate confortablemente en algún sitio sosegado y tranquilo, cerrando los ojos. Pon tensos los músculos de tu cuerpo y mantente en completa inmovilidad durante 5 minutos. Segundo tiempo. Represéntate al individuo sobre el que vas a ejercer tu influencia a pocos pasos de distancia de ti, o bien que lo estás viendo donde efectivamente se encuentre. Imagínate mentalmente su cara, sus rasgos fisonómicos, su figura. Durante 10 o 15 minutos dedícate a fraguar un retrato suyo tan exacto, animado y preciso como sea posible, ayudándote, si así lo deseas, con una fotografía. Tercer tiempo. Piensa ahora que el individuo en cuestión se siente invadido constantemente por tu recuerdo, que te rememora y te mira con el pensamiento, y que sin poder alejar de sí la influencia de tu imagen, por el contrario, siente agrado en recordarte. Continúa pensando esto por un lapso de 10 a 15 minutos, evitando toda nerviosidad. Repite constantemente: tiene que pensar en mí. No puede eludirlo. Mi imagen invade su mente, etc. Naturalmente, debes pronunciar esto a la vez que lo miras en forma de imagen, como si se tratara de una proyección de cine. Cuarto tiempo. Enseguida, imagínate que dicho individuo ya siente las emociones, impulsos y estados de ánimo que tú deseas que experimente con relación a tu persona. Figúratelo en estado de éxtasis, contemplando tu imagen mentalmente y diciéndose continuamente: siento una atracción irresistible hacia esa persona. Tengo vivos deseos de verla. Me encuentro muy a gusto a su lado. Desearía serle grato. O algo equivalente. Sigue pensando así por espacio de 20 a 30 minutos o más, repitiendo diariamente la misma operación. Constancia de las sugestiones. Mientras más discrepante aparezca la condición espiritual de la persona respectiva con relación a lo que tú deseas sugerirle, tanto más continuos deben ser los ejercicios prescritos para obtener algún resultado. Como ya hemos expresado en nuestra obra La psicología del amor, la influencia volitiva a distancia encuentra en la mente del sujeto determinada resistencia que tiende a reducirse paulatinamente bajo la influencia de olas de ondulaciones psíquicas que irradia la persona operante, las cuales terminan por invadir y cambiar en la mente del sujeto su modo de pensar. ¿Cuándo resiste el sujeto? En los casos de resistencia del sujeto, esta no es deliberada. Puede provenir, más bien, de las modalidades de su carácter, cuando son opuestas a lo que estamos deseando, en nuestra constancia telepsíquica, la que puede modificar gradualmente las convicciones del sujeto, a no ser que éste practique la ciencia psíquica, aunque no pueda tener la idea de oponerse, puesto que no sabe que se intenta influenciarlo a distancia. Todo el que quiera puede triunfar. La facultad de influir desde lejos por medio del pensamiento impulsado por la voluntad es inmanente en el cerebro humano, sin que quepa la menor duda a este respecto.
En tal virtud, todo el que quiera puede lograr los resultados que se exponen en esta obra. Además, el fenómeno telepsíquico no encierra en sí nada de portentoso, porque se explica de una manera completamente natural. Aunque todavía no es bien conocido, para todo aquel que quiera ponerlo en práctica, representa un elemento de acción particularmente valioso.